Yo era el campanero y sacristán en San Miguel Arcángel, cuando ocurrió lo que el pueblo todavía murmura al caer la tarde. Mi oficio me enseñó a escuchar antes de mirar, a distinguir el metal de las campanas según el aire, a oler el copal antes de encenderlo, a sentir en la madera del banco si la gente llega con cansancio o con esperanza. En 1993, Atlixtac seguía siendo un caserío alargado entre lomas y milpas, con techos de lámina que crepitaban al mediodía y amaneceres que olían a maíz hervido. A esa hora el sol no perdonaba, y la iglesia, pintada con blanco que ya descascaraba, respiraba más fresca que la calle. En aquel tiempo muchos caminaban hasta Chilapa los sábados y volvían con rebozos nuevos, sal gruesa, veladoras y pan dulce. Había costumbre de pozole verde los viernes, y los niños aprendían a reconocer la hora por los toques de campana. Entre esos niños estaba Emiliano, delgado, con sandalias gastadas y ojos atentos. No era el más pobre ni el más ruidoso. Ocupaba un lugar discreto, como los que han aprendido a hacer espacio a los demás. Se contaba que desde hacía meses, Emiliano guardaba un pedacito de bolillo para dejarlo cada mañana ante la Virgen de Guadalupe, en el pequeño altar del lado izquierdo. No era una ofrenda grande, era una migaja salvada del desayuno. A veces, cuando llegaba temprano a abrir, yo alcanzaba a ver el gesto breve con que acomodaba el pan, apartándolo un poco de la cera derretida que dejaban otras manos. Luego se quedaba inmóvil, como si intentara fijar en la memoria el color del manto, el borde dorado, la mirada que en Atlixtac aprendimos a llamar consuelo. Algunos dicen que doña Carmen, su madre, le enseñó esa costumbre en un tiempo de apremio, cuando los frijoles alcanzan justo y el maíz no da para caprichos. Nadie escuchó promesas ni votos solemnes. No hacía falta. Bastaba con ver el pan quedándose cada día en el mismo lugar, mientras el humo de copal subía, lento, y el rosario de palma, colgado en el barroco sencillo del nicho, absorbía el olor de lo sagrado. La vida del pueblo continuaba en su rueda. El padre Ignacio organizaba catecismo en las tardes, y las mujeres guardaban el cabello bajo mantillas cuando el calor lo permitía. En decisiones grandes y pequeñas, Atlixtac se consultaba a sí misma, manos en faena, mirada cruzada, asentimiento breve. A mí me tocaba la tarea de mantener el piso barrido de cera y polvo, de revisar que las veladoras no se consumieran peligrosamente, y de tocar a misa cuando el reloj de pared marcaba la hora exacta, ajustada a ojo, como se hacen las cosas en Sierra. Testigos aseguran que la semana previa hubo señales menores que algunos reconocieron solo después. Veladoras que duraban más de lo normal. Un crucifijo que pareció inclinarse apenas en el retablo de San Miguel. Pájaros que se negaron a entrar en la torre antes de la lluvia. Nada concluyente. Nada que pudiera sostenerse sin la mirada que reconstruye. Pero en la memoria compartida, esos detalles reposan como granos de sal en el pozole, discretos y necesarios. El día señalado amaneció tibio y sin prisa. Emiliano pasó por la explanada antes de que el sol rebotara en el piso. Yo estaba retirando cera, acomodando bancos que cojeaban, pensando en el lote de veladoras que faltaba por conseguir. El niño dejó su pedacito de pan, más pequeño que otros días, acaso porque en casa el bolillo era escaso, y tocó el borde de madera con una mano que no perdió la timidez. Algunos dicen que esa mañana el copal olió distinto, menos a resina y más a monte recién lavado. Puede ser. El olfato también se contagia de presentimientos. La noticia de la ausencia empezó como empiezan las cosas graves. Sin ruido, con una tardanza que primero no inquieta. Emiliano no apareció a la hora de siempre para ayudar a llevar agua ni en el mandado pequeño del mediodía. Doña Carmen aguardó con paciencia aprendida, porque en Sierra
se aprende a esperar. Pasó la una, pasaron las dos, y la vecina, Lupita, se acercó con el gesto breve que adopta la gente cuando no quiere alborotar antes de tiempo. Yo supe del asunto a media tarde, mientras ordenaba los candeleros en la sacristía. No hubo gritos, ni carreras, ni multitud. Hubo un reacomodo del aire, como si el pueblo entero hubiera tomado la misma inspiración lenta. Se organizó la búsqueda con lo elemental. Hombres en parejas recorrieron los bordes de la milpa, el cauce seco que a veces rugía en las lluvias, la vereda que conduce al ojo de agua. Unos bajaron hacia el camino a Chilapa, otros subieron a los matorrales donde los chivos se encaprichan. Mujeres dejaron ollas al fuego y siguieron con la mirada, sosteniendo la casa y la esperanza, que son parientes. Nadie habló de miedo. En cambio se habló en voz baja de cuidado, de paciencia, de ese saber antiguo que manda no invadir el espacio del cielo con quejas inútiles. La iglesia recibió la inquietud como recibe la brisa de la tarde. Abrí puertas y ventanas para que escapara el calor, y el olor a cera, a madera y a copal se mezcló con el polvo dulce de afuera. El pedacito de pan seguía en el mismo lugar, intacto, como si le hubieran confiado una guardia. La luz cayó oblicua sobre el nicho de la Virgen, y el dorado gastado del marco produjo destellos pequeños, del tamaño de un parpadeo. Yo me ocupé en lo que sabía hacer: alinear bancos, revisar mechas, preparar el pañito limpio con que se quitan las manchas de cera reseca. La ocupación protege, sobre todo cuando la incertidumbre se sienta en las bancas como un feligrés silencioso. A la hora en que suelen regresar los que caminan lejos, el pueblo ya estaba despierto de otra manera. Algunos dicen que la tarde adquirió un tono más espeso, como si el polvo se hubiera detenido en la mitad del aire. Testigos aseguran que los perros guardaron distancia de la puerta del templo y que los animales de corral se pusieron nerviosos sin causa. Yo solo puedo afirmar que, al tocar el metal del cáliz para guardarlo, sentí un frío que no correspondía al clima. El padre Ignacio se dejó ver cerca del altar, caminando con la discreción de quien sabe que los movimientos alteran la superficie del ánimo. La comunidad entraba y salía por turnos, dejando veladoras, manteniendo un murmullo que no era rezo completo ni conversación clara. A esa hora nadie pronunciaba palabras graves. Las palabras graves necesitan de la noche para decirse sin romperse. Cayó el sol detrás de las lomas y el cielo adoptó ese azul que Atlixtac reconoce como suyo. Encendí veladoras dispersas, cuidando que no hubiera demasiada cera en los bordes. El humo de copal se hizo más visible contra la penumbra. La figura de la Virgen pareció acercarse un paso a la nave. No fue un avance real. Fue esa impresión que a veces produce la mezcla de sombra y fe. Algunos dicen que la mirada del rostro pintado se volvió más clara. Otros prefieren callar ese recuerdo. En asuntos así conviene dejar espacio a la prudencia. La búsqueda no cesó. Se escucharon pasos entrando y saliendo, voces bajas nombrando veredas, el chasquido seco de ramas, la piedra suelta vencida por sandalia. Las campanas no tocaron para alarmar. Se guardó el bronce para asuntos que lo merecieran. En cambio, el corazón del pueblo tocó ritmos de espera. Lupita trajo un puñado de veladoras nuevas. Doña Carmen se mantuvo cerca de la entrada, sostenida por mujeres que conocen las fases del llanto. Yo seguí en mi doble oficio de custodiar cosas e intentar custodiar la calma. La noche llegó, y con ella los insectos, que en Atlixtac se adueñan de los faroles como si fueran herencia. Adentro, el altar, con su mantel sencillo y su flor de papel, conservó un orden que tranquiliza. Afuera, el rumor de la sierra fue bajando hasta hacerse latido.
Algunos dicen que, en ese silencio, un olor a pan recién horneado atravesó la nave, imposible a esa hora y en ese sitio. Otros aseguran que fue sugestión, memoria de las panaderías de Chilapa, adherida a la ropa de los que regresaban. Nada se probó. Nada hacía falta probar. Antes de la medianoche, cuando el frío empieza a subirse por las bancas, revisé de nuevo el rincón de la Virgen. El pedazo de bolillo seguía esperando, pequeño y fiel, custodiado por la luz de 2 veladoras que resistían el viento que entraba por la rendija de la puerta. En la madera del reclinatorio se podía leer el desgaste de las rodillas de generaciones. El rosario de palma colgaba inmóvil. En ese instante, la esperanza cambió de forma. Ya no buscaba atajos. Se acomodó como se acomodan los que deciden velar hasta el alba. Se cuenta en el pueblo que aquella primera noche la oscuridad no fue completa dentro del templo. No hubo luminiscencias ni resplandores que pudieran medirse. Hubo, en cambio, un resabio de claridad que impedía tropezar. Yo tomé ese resabio como se toma un vaso de agua en vigilia larga, sin preguntar demasiado. Afuera el murmullo se apagó, y el hierro de la puerta se enfrió. Adentro, el pan siguió en su sitio, signo sencillo de una costumbre que la pobreza convirtió en rito. Así cerró la primera jornada, con Atlixtac suspendido entre la noche y la espera, entre la costumbre y lo que no tiene nombre. Algunos dicen que fue entonces cuando comenzaron a cambiar cosas que no sabíamos que podían cambiar. Testigos aseguran que el primer cambio fue el silencio mismo, que ya no pesaba igual. La vigilia tomó el pulso del pueblo y lo sostuvo sin desfallecer. La primera noche pasó como pasan los ríos cuando se ensanchan, sin ruido excesivo, pero con un peso que se reconoce en los tobillos. El templo respiraba a través de la rendija de la puerta y por las ventanas altas, y el humo del copal formaba una línea tenue que subía, recta al principio, y luego se rendía al movimiento del aire. El pedazo de bolillo, pequeño y fiel, permanecía ante el nicho de la Virgen de Guadalupe. La cera endurecida en los platillos parecía mapa, y las bancas decían con su madera lo que la boca callaba. Afuera, los hombres reanudaron el rastreo en turnos. Las linternas prestadas por familias que no solían necesitarlas dibujaron pequeños embudos de luz en la vereda hacia el ojo de agua y en los bordes de la milpa. Testigos aseguran que la sierra devolvió los pasos con un eco breve, como si no quisiera retener la huella de nadie. Algunos dicen que el rumor de los insectos bajó de intensidad a partir de cierta hora, cuando la madrugada todavía no es y ya dejó de ser noche. Nada de eso puede comprobarse. Lo comprobable es que la puerta del templo siguió abierta y que la luz interior no agotó su paciencia. En ese umbral de tiempo, cuando los gallos dudan antes de cantar, se escuchó el metal. No fueron repiques de fiesta ni dobles de duelo. Fue un solo golpe, claro, redondo, con el centro bien puesto en el bronce, como si una mano conocedora hubiera medido la fuerza. Yo no estaba en la torre. Yo lo escuché desde el pasillo lateral, con el paño en la mano, a punto de apagar una veladora que ya había rendido su servicio. Nadie en el pueblo se adjudicó ese toque. Algunos dicen que el viento pudo mover la cuerda. Otros aseguran que una polilla, atrapada en el espacio entre sogas, pegó el tirón exacto. En Atlixtac preferimos no disputar los mecanismos cuando la memoria se nos está jugando algo más hondo. El golpe de campana no llamó a reunión ni abrió carrera. Lo que abrió fue un modo de mirar. Los cuerpos se detuvieron, el murmullo se recogió, y la nave del templo se acomodó a un silencio que no era vacío, sino espera afinada. A esa misma hora, el altar de la Virgen adoptó un tono distinto. Nadie hablaría de resplandor, porque la palabra exige una medida que no teníamos.
Lo que hubo fue una claridad de agua, una palidez azulada que recordaba a los mantos vistos en estampas antiguas. El dorado del marco no cambió. Cambió quizá el modo en que los ojos aceptaron su brillo. Algunos dicen que la cera pareció más lenta al derretirse. Testigos aseguran que el aire adoptó un olor más fresco, impropio de la hora. Yo solo puedo decir que el rincón parecía más cercano, como si uno hubiera avanzado un paso sin haber movido los pies. El padre Ignacio estaba dentro, de pie, en su discreción habitual, tan atento a que la fe no tropezara como a que la sequedad no se apoderara del ánimo. Doña Carmen, sostenida por mujeres de temple, permanecía a la entrada con el cuerpo entero inclinado hacia adentro, como se inclinan los que han decidido sostener. El pan seguía en el sitio, y el rosario de palma, quieto, parecía guardar su turno. Entonces, sin aviso, apareció la forma. Al principio fue apenas un bulto menudo en la sombra entre los bancos del lado derecho, como si la madera hubiera permitido que la oscuridad se reuniera en un punto. Después, la forma se distinguió del fondo. Huesos de niño, polvo de camino en las sandalias, una camiseta con la marca honesta del uso. Algunos dicen que la puerta lateral se abrió unos centímetros y que la brisa trajo esa silueta hacia adentro. Otros aseguran que el niño estaba ya desde antes, sentadito, protegido por la penumbra, y que solo entonces se dejó ver. Yo puedo afirmar que lo vi cuando el aire cambió de densidad, y mi ojo, que se ha acostumbrado a distinguir sombras, reconoció su tamaño y su postura. Era Emiliano. No hubo grito. No hubo carrera. La escena se recogió sobre sí misma con una delicadeza impropia de las urgencias. Se dice en el pueblo que el primer movimiento fue el de los hombros de doña Carmen, que soltaron una tensión guardada, permitiendo que la respiración entrara hasta el fondo. Se dice también que la campana, obediente a su único golpe, guardó silencio el resto de la madrugada. La comunidad no irrumpió. Se acercó, despacio, como se acerca quien sabe que lo sagrado y lo frágil se parecen. El niño no traía heridas visibles. Traía pegado al cuerpo el polvo fino de las veredas y la mirada de quien ha visto una cosa que todavía no sabe en qué sitio de la memoria dejar. En la mano derecha llevaba el rosario de palma. En el altar, el pedacito de bolillo pareció ganar sentido, como si su espera hubiera encontrado a quien esperaba. Testigos aseguran que el aire, en ese punto, olió a pan recién hecho. Algunos lo explican por la costumbre de pensar en el horno cuando la tensión cede. Otros prefieren no explicarlo. Atlixtac tiene maneras de dejar intactas ciertas cosas. Nadie preguntó en voz alta por dónde había ido, ni qué había pasado, ni qué veredas conoció. No porque faltaran preguntas, sino porque sobraba silencio. El padre Ignacio, con conocimiento de viejo pastor, dejó que la escena respirara. Algunos dicen que su mano trazó una cruz en el aire, muy pequeña, como se trazan las cosas que uno no quiere que se rompan con el gesto. Otros aseguran que ni eso, que todo fue interior, que el templo decidió no añadir presión a una historia que a esas alturas solo pedía cuidado. Más tarde, cuando la luz del amanecer fue poniéndose de acuerdo con las tejas y los gallos regresaron a su horario, el pueblo comenzó a hilar versiones. Unos dijeron que Emiliano se había quedado dormido en la sacristía, confundido entre manteles y cajones, buscando refugio del cansancio. Otros aseguraron que lo vieron de lejos, por el ojo de agua, acompañado de nadie, pero protegido por ese modo en que el monte a veces ampara. Se escuchó también que una mujer, camino a Chilapa, creyó reconocer su paso en la vereda, sin llegar a afirmarlo. Ninguna de las versiones pretendió imponerse. En Atlixtac
tenemos la costumbre de dejar convivir los caminos hasta que alguno, por su propio peso, se acomode. Comenzó a circular, en los días siguientes, una frase que muchos atribuyeron al niño y que nadie quiso convertir en sentencia tajante. Se decía que en la sierra hay puertas que no se ven, y que el amor, el pequeño, el diario, el que cabe en un pedacito de bolillo, abre esas puertas sin hacer ruido. Se decía que, a veces, esa manera de abrir es suficiente para que un extravío encuentre un borde. La frase, transmitida como se transmiten las cosas que no necesitan firma, pasó de labios a memoria y de memoria a costumbre. Nunca se escribió en ninguna pared. No hacía falta. La autoridad del pueblo y la del templo resolvieron sin papeles ni campanazos lo que debía hacerse. Agradecimiento sin estruendo. Vigilancia cuidadosa de los niños. Prudencia con los cuentos que crecen demasiado rápido. Y una atención nueva al gesto de compartir pan. La iglesia mantuvo ese rincón encendido con lo suficiente. 2 veladoras discretas, un mantel lavado con esmero, una distancia breve para no invadir con curiosidad la ofrenda. El pedazo de bolillo volvió a aparecer, esta vez con un trazo de miga más redondo, como si la mano que lo puso hubiera querido dejar constancia del retorno. La campana, que había dado un solo golpe en la madrugada, no volvió a sonar sin motivo. Se le reservó para su oficio, que es ritmar la vida y no discutir con ella. Al caer la tarde, el templo recuperó sus sonidos. Madera, pasos, respiraciones, monosílabos de los que entran y salen sin romper el aire. El copal retomó su medida, y el dorado del marco descansó en su brillo acostumbrado. Nadie en Atlixtac nombró milagro con prisa. El pueblo reconoce la diferencia entre el asombro que pide grito y el asombro que pide silencio. Lo ocurrido esa madrugada se acomodó en lo segundo. Algunos dicen que la Virgen acercó su manto para que el niño encontrara el camino. Otros aseguran que el niño, formado por la costumbre, supo volver por el hilo que él mismo había estado tendiendo cada mañana, cuando dejaba su pan. Yo, que he tocado bronce y juntado cera, prefiero guardar la escena en el lugar de la memoria donde caben las cosas que se sostienen sin pelear por su nombre. Desde entonces, la mirada del pueblo aprendió un gesto nuevo cuando se detiene frente al rincón de la Virgen. No es tanto el pedir como el aprender a estar. El aire, cada mañana, recibe la ofrenda sin ruido. Y la campana, al caer el día, pone en el metal una gratitud sin discurso. El regreso de Emiliano no dejó proclamas. Dejó en cambio una disposición, la de mantener encendida una claridad pequeña, de esas que no ciegan, pero que alcanzan para ver el siguiente paso. Con el regreso de Emiliano, Atlixtac no estalló en fiesta. Eligió, en cambio, una gratitud silenciosa que se acomoda mejor a las cosas hondas. Los días siguientes caminaron con cuidado, como si el pueblo aprendiera de nuevo a pisar su propio suelo. La ofrenda pequeña ante el nicho de la Virgen de Guadalupe reapareció sin aspavientos. El pan, esta vez, quedó sobre un platito de barro que alguien acercó, lavado a conciencia y puesto sobre un mantel de manta con orilla deshilada. Nadie reclamó autoría. El pueblo se organizó por sí solo, movido por una corriente suave que no pide firma. Se dice que la primera semana una vecina dejó, junto al bolillo de Emiliano, otro pedazo de pan dulce con ajonjolí. Al día siguiente aparecieron 2 más, envueltos en servilletas de tela. La mesa improvisada, una repisa angosta, una banca baja para quienes no alcanzan, comenzó a poblarse de ofrendas modestas. Una tortilla calientita guardada en hojas, un tamal envuelto en totomoxtle, una fruta que vencía la tentación del antojo para volverse gesto. El rincón, que hasta entonces funcionaba como lugar de contemplación, asumió sin alarde una nueva tarea: ser
espacio de compartir. La costumbre no se proclamó con carteles ni consignas. Tomó forma en los hábitos. A primera hora las manos conocidas dejaban lo suyo sin ruido. A media tarde, manos distintas, tímidas al principio, retiraban la porción necesaria. El orden construido con paciencia evitó el abuso. El que necesitaba tomaba. El que podía dar, dejaba. El padre Ignacio no improvisó discursos. Sostuvo desde su oficio la discreción que protege. Algunas familias de panaderos que bajaban a Chilapa empezaron a reservar un costalito con piezas para el domingo. Un joven de esos que suelen ayudar en catecismo llevaba una libreta donde anotaba el flujo de entradas y salidas, no para controlar, sino para aprender el pulso del compartir. Testigos aseguran que, con el paso de las semanas, el rincón del pan compartido, así comenzó a llamarlo la comunidad, primero en voz baja, luego con naturalidad, cambió la manera en que la gente miraba la puerta del templo. No se trataba solo de entrar para rezar, sino de entrar para sostener o ser sostenido. Algunos dicen que, hacia los viernes, cuando el pozole verde perfuma las casas, el rincón recibía un pequeño tazón que alcanzaba para quien llegaba con los hombros vencidos por la semana. Otros aseguran que una anciana, a quien todos conocían por su rebozo color tamarindo, recuperó fuerzas después de un par de tardes de pan y caldito tibio. Nadie atribuyó curación a prodigios. El pueblo prefirió hablar de cuidados. Emiliano volvió a su ritmo de niño, con escuela, mandados y descansos, al pie de la sombra. No perdió la costumbre. Cada mañana dejaba su pedacito de pan. El gesto, más que repetición, se volvió hilo conductor. En él se apoyó, sin decirlo, la comunidad entera. A veces el niño pasaba y el platito ya estaba ocupado por otras manos. Entonces apartaba su porción y la acomodaba sin estorbar. La escena se volvió parte del tejido diario. Campanas que marcan, humo de copal que sube, pan que llega, pan que sale. La pobreza que antes se escondía por pudor aprendió un modo de presentarse sin avergonzarse. Llegaron las lluvias, primero prometidas en nubes altas, luego decididas al fin. La sierra, agradecida, soltó el olor a tierra mojada que nos recuerda a quien manda. El templo, con sus paredes encaladas, retuvo una humedad que pedía ventilar temprano. En esos meses, el rincón demostró su utilidad mayor, protegiendo alimentos de aguaceros caprichosos, resguardando caldos de brisa fría, manteniendo el ánimo en ese nivel donde la intemperie no desalienta. Se cuenta que, algunos amaneceres, el vapor de la sopa dejaba una nube tenue que se mezclaba con el copal, dibujando una frontera delicada entre lo que alimenta el cuerpo y lo que sostiene el alma. La estructura informal encontró sus modos. En faenas de sábado, los hombres reforzaron las maderas para que la repisa no cediera con el peso irregular de las ofrendas. Las mujeres cosieron un mantel más grueso, lavable, resistente a cera y a caldo. Los jóvenes, atentos, limpiaban el área al caer la tarde, evitando que hormigas curiosas o moscas impertinentes restaran dignidad al gesto. La sacristía apartó, entre candeleros y paños, un espacio para tazas, platos y cucharas que no pertenecían a nadie y servían a todos. No hubo inventarios solemnes, sí una economía austera sostenida entre todos. Algunos dicen que en diciembre, cuando las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe encienden el ánimo con las primeras luces, el rincón alcanzó su forma más visible. Entre flores de papel y veladoras, las piezas de pan parecían una letanía. Hubo quienes dejaron una hogaza completa, como si el año entero pidiera ser compartido en una sola pieza. Se escuchó que un comerciante de Chilapa, en una visita breve, depositó discretamente un paquete de harina, y que un campesino
Guardó parte de su cosecha para convertirla en tortillas destinadas a ese lugar. La discreción, en tiempos de fiesta, se volvió el adorno más preciso. No faltaron voces cautas que invitaron a cuidar la intención. El pueblo, curtido por años de escasez y pequeños sobrantes, supo distinguir entre el impulso de aparentar y la necesidad de permanecer. El rincón, sostenido por la costumbre de Emiliano y el cuidado comunitario, resistió la tentación del espectáculo. Creció hacia adentro, como crecen las raíces. Los que tomaban cuando podían, volvían semanas después a dejar. Los que dejaban, en tiempo de vacas enclenques, no tomaban nota de sus ausencias. La memoria del pueblo supo guardar en el mismo estante el pan de hoy y el pan prometido. Testigos aseguran que la campana, desde aquella madrugada del único golpe, pareció sonar distinta, no en tono, sino en intención. Llamaba a misa, pero también recordaba el ritmo de la mesa compartida. El metal, afinado por años de mano y sierra, adquirió un matiz que algunos describen como más redondo. Puede ser sugestión. En Atlixtac sabemos que el oído también aprende cuando la costumbre se ennoblece. De Emiliano, la gente no hizo héroe. Lo dejó ser niño, que es la forma más digna de cuidar lo extraordinario cuando se asienta en lo cotidiano. La frase que corría, esa de las puertas que el amor abre sin ruido, se instaló en rincones de casas, en decisiones mínimas, en el modo de aguardar noticias. No se pintó en muros ni se bordó en manteles. Comenzó a respirarse en la manera de mirarnos. El padre Ignacio, con ojo de pastor, permitió que las explicaciones posibles convivieran. Veredas, cansancio, sacristía, brisa que confunde. La fe en su mano no se convirtió en argumento. Se mantuvo en el territorio donde la gratitud no tiene prisa. El tiempo se encargó de limar pronunciamientos. Al cabo de meses, lo ocurrido aquella madrugada quedó resguardado en el mismo estante donde Atlixtac guarda los sucesos que no reclaman nombre. Algunos dicen que el niño, en ciertos atardeceres, se detenía a mirar el rincón desde la puerta, como examinando una obra cuya autoría no le pertenece. Otros aseguran que evitaba ese gesto, para que su costumbre no estorbara el flujo natural de la caridad. Yo, que fui campanero y sacristán, puedo decir que, al barrer cada noche los restos de cera y migas, encontraba el mismo orden que tranquiliza, lo que se dejó y lo que se tomó, compensándose sin ruido. Hubo días de lluvia feroz en que el rincón, con mantel doblado y plato de barro, resistió a goteras que amenazaban la nave. Hubo madrugadas frías en que una taza tibia evitó una fiebre. Hubo tardes de sol tenso en que un pedazo de fruta salvó el ánimo de un caminante. No fue un catálogo de prodigios, fue la bitácora de cuidados que el pueblo escribe sin proponérselo. En esa bitácora se acomodó con un lugar propio el pan de Emiliano. Con el paso de las estaciones, la memoria de Atlixtac adoptó la forma de la cuerda de una campana. Tensa, sí, pero atada a un bronce que no se quiebra. Los niños, que entonces eran pequeños, al crecer, reconocieron en el rincón un paisaje natural de la iglesia, como si siempre hubiera estado allí. Las mujeres, al organizar pozole y faenas, midieron cantidades pensando en el plato que se quedaría para quien llegara a deshoras. Los hombres, en los ajustes de madera, aprendieron a hacer hueco para la mesa común, antes que para la silla propia. Sin eslóganes, sin pancartas, el pueblo se hizo más pueblo. Cuando me tocó dejar el oficio por cansancio de manos, entregué a quien me seguía un templo con menos polvo de cera y más señales de uso digno. Le hablé, no con discursos, sino con hábitos, de veladoras a distancia prudente, de paños que rescatan madera, de campanas que no se tocan por capricho, y de un rincón donde el pan cambia de dueño sin cambiar de sentido.
Le di sobre todo el consejo que Atligstag me dio a mí. Cuidar lo pequeño, porque por allí entran, si entran, las cosas que no caben en discurso. Hoy, si uno vuelve a esa nave y se sienta en la penumbra de la tarde, el rincón conserva su fisonomía de humildad. El platito de barro ha sido reemplazado un par de veces, el mantel de manta luce costuras nuevas, y el aroma a copal convive con el olor cotidiano de masa tibia. Algunos dicen que todavía, en ciertas madrugadas, la campana deja caer un golpe solo, apenas redondo, que nadie se atribuye. Yo no disputo las causas. Me basta con saber que, cuando ese metal respira, el pueblo recuerda sin gritar, y la memoria no se gasta.